Muy buenos días. Vamos a hacer un resumen del análisis general de Banco Galicia. En este caso estamos viendo el ADR en una compresión semanal y seguimos con la idea que venimos trayendo desde hace algún tiempo. De hecho, en los mínimos alcanzados entre marzo y abril, veíamos un desgaste de la tendencia bajista en este punto. Y posteriormente, bueno, se cumple con lograr ese mínimo y revertir esa tendencia que traía muy importante a la baja, revertirla y comenzar el nuevo movimiento alcista. De hecho, en el momento que comenzaba a hablar del desgaste de este movimiento y de una posible reversión al alza, el precio continuó un poco más, nos adelantamos un poquito a esa reversión. Continúa el movimiento a la baja, pero revierte muy fuertemente. De la misma manera como me adelantaba en este momento a anticipar la reversión al alza, en estos puntos, estamos hablando de mediados de junio, sí, el 8 de junio específicamente, había visto un movimiento a la baja coincidente con un techo que había alcanzado el índice Standard & Poor's, y posteriormente esa reversión fue demasiado breve, no continúa el movimiento a la baja y por el contrario sigue su rumbo alcista. De todas formas, sigo pensando que este movimiento es un movimiento correctivo alcista que eventualmente necesitará una corrección importante, no una corrección, en realidad es una continuación de la tendencia anterior, y por suerte para el activo, este movimiento tan importante al alza genera una posibilidad, no solo en estos valores, que estamos acá en $11, una posibilidad de rebote en esta zona donde había sido en un momento un punto de inflexión, ¿no? Primero para la reversión alcista y luego como un, eh, una zona de techo que fue rápidamente rota al alza. Bueno, ahora se debería poner a prueba este soporte, pero no considero que sea un soporte que vaya a dar una salida alcista demasiado importante. ¿Por qué? Porque seguimos con esta idea de que el- el- la continuación bajista necesita una consolidación, se necesita finalizar esta serie. Con lo cual, decía que es una suerte que esta salida alcista correctiva haya sido tan larga, porque da la posibilidad de que este mínimo, alcanzado en abril, no sea superado y ojalá dé un fallo, y ahí sí ya dé comienzo a una salida de impulso alcista. Si este recorrido fue importante, si este recorrido fue importante, aún siendo correctivo, sería muchísimo más importante el impulso al alza si este movimiento retrocediese, esta onda fuese retrocedida, ¿cierto? Y genere un fallo. Ahí sí daría una salida alcista muy importante. Es muy corto el recorrido entre este máximo, que por otro lado, dicho sea de paso, tenemos acá una zona de resistencia que es reconocida, ahí. Es muy corto todavía este recorrido como para decir que esta onda correctiva finaliza, se corrige acá y sale muy fuerte al alza. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo,
puede hacer todo lo que quiera. Esta onda correctiva podría incluso ser eh, extremadamente larga y el fallo darlo por acá arriba. Lo que sí no podríamos estar esperando en este momento es que finalice la corrección acá y empezar a tener un impulso desde este punto. Si tenemos un rebote importante en esta zona, un rebote en esta zona, aún tiene que confirmar la salida por encima de ese punto y por encima de este nivel, ¿no? Es decir, acá vamos a ir teniendo esta resistencia dinámica que deberá ser puesta a prueba y no me extrañaría que en el precio, en caso de no continuar fuertemente a la baja, empiece a chocar contra este nivel. Sería muy posible. Pero bueno, resumiendo un poco, la idea es que este movimiento acá, debería corregirse, ¿no es cierto? O sea que hay que estar atentos a esa posibilidad. No estoy diciendo que en el extremo corto plazo, digamos, esto vaya a ser ya la caída violenta, pero sí tenemos que tener en cuenta de que este movimiento correctivo, que ahora se hace más que evidente, basta con tomar la referencia, ¿no es cierto?, de lo que son los movimientos en dirección de la tendencia y cómo son los movimientos que van en contra de la tendencia. Si uno tiene que pensar qué tipo de movimiento es este que está haciendo acá, claramente llegamos a la conclusión de que no es un movimiento de tendencia. Es decir, esto es un movimiento que está corrigiendo la tendencia principal, como claramente hemos visto en otras oportunidades, y eventualmente, como decía, debe necesariamente tener un movimiento más en favor de la tendencia. Una tendencia que se viene apagando, una tendencia que, digamos, ha mostrado una diferencia significativa en la longitud de estas ondas bajistas, pero, como decía también, es necesaria el logro de un fallo, es decir, una nueva onda en sentido de la tendencia principal, pero de una longitud más corta, es decir, que no se alcance el mínimo anterior, y ya sí, a partir de ese punto, una reversión importante al alza. En el momento, o sea, esto obviamente es seguimiento de la acción del precio. Así como decimos esto, tampoco se puede asegurar de que en estos puntos se vaya efectivamente a lograr el fallo. Es decir, lo que vamos a esperar es que falle. ¿De qué manera me puedo yo llegar a dar cuenta de que ese fallo puede llegar a ocurrir? Bueno, la velocidad con que esta onda se dé, con respecto, o sea, si yo la comparo con esta última, la velocidad debería ser más corta, es decir, el movimiento debería ser más subdividido, y si va a ser un impulso a la baja, muy probablemente ese impulso va a poder ser bien contado y se podrá anticipar esa reversión al alza. Una falla en el conteo impulsivo bajista en el momento que se presente puede resultar en un error grave, ¿cierto? Este punto incluso puede ser vulnerado y podemos tener incluso mínimos más bajos que este que habíamos tenido acá. Por otro lado, la diferencia que podría haber entre una finalización en este punto o una finalización en un punto más bajo puede resultar de errores menores, si se quiere, o sea, entrar acá o entrar acá no sería nada. El problema sería que si yo hago una mala estimación de este movimiento a la baja, puedo tener el problema de que el
movimiento continúe efectivamente y ese fallo no se logre, con lo cual estaríamos en un gravísimo problema para todo el mercado general si esto ocurriese, ¿no? De todas formas, bueno, máxima cautela es lo que propongo en esta instancia, porque, les decía, este movimiento, sea acá o sea un poquito más adelante, pero necesita, sí o sí, generar un movimiento de importancia a la baja. Y tenemos como referencia que cada vez que el mercado fue a dar un movimiento de estos tan importantes a la baja, nos ha dado ciertos indicios, ¿no es cierto? Lo más complicado, es decir, lo menos eh, previsible que hemos tenido fue, por ejemplo, en febrero del 2019, cuando esta caída de bastante importancia no fue demasiado avisada, ¿no? Luego salió nuevamente al alza, pero esta caída fue bastante importante. Ya acá sí fue bastante avisada y comentada eh, y anticipada, pero luego hemos tenido señales bastante significativas, ¿sí? Y que también hemos comentado. En esta oportunidad, bueno, tener en cuenta esta posibilidad que estábamos diciendo. Bueno, muchas gracias, un saludo y ojalá sea de utilidad.